Vamos a asumir que yo tengo en un plano cartesiano, como el que estoy indicando con el puntero del mouse, un plano cartesiano XY. Y yo tengo una función cualquiera, la que tengo representada aquí con esta línea que está representada de azul. Esto puede representar cualquier tipo de función. Yo la he llamado una función y igual a f de x. Y de pronto me dicen a mí que determine la longitud del arco o la longitud de la curva, la que está demarcada con rojo. Aquí está resaltado con rojo la longitud del arco que yo quiero calcular. Entonces, ella arrancaría desde este punto que tendría coordenadas A, C, y el punto hasta donde vamos a calcular la longitud tiene como coordenadas B, D. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, si yo quisiera utilizar una aproximación para calcular la longitud que hay desde este punto, siguiendo toda esta trayectoria que está pintada de rojo hasta este otro punto, pues entonces lo primero que yo haría es, pues, unir este par de puntos, porque de acuerdo con la geometría de Euclides, la geometría euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos, pues es una línea recta. O sea que la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto de llegada, yo lo voy a llamar una longitud L. Pero entender que esta es una aproximación, ¿no? Porque noten ustedes que nos va a quedar un pedazo de la curva por fuera de la región que realmente me interesa calcular. Pero esto es la fórmula matemática o la forma de determinar la fórmula matemática con la que vamos a trabajar finalmente. Al final vamos a hacer la corrección o los ajustes para poder tener en cuenta ahí sí toda la longitud que está pintada de rojo. Entonces vamos a llamar a la longitud que une los dos puntos como L. Listo. Lo siguiente es, represento el segmento horizontal que estoy indicando y el segmento vertical que estoy indicando. ¿Listo? Ahora, si analizamos este segmento horizontal, ¿por qué lo he llamado delta de x? Porque si yo quiero calcular la distancia que hay desde este punto, desde la esquina inferior hasta este borde, pues sería únicamente la distancia que hay entre A y B. Y ahora, ¿cómo se obtiene la distancia que hay entre A y B cuando A y B son coordenadas del eje X? Pues muy sencillo. Pues cojo la distancia más grande que es X2 y le resto la distancia más corta que vendría siendo X1. O sea que en última restar B menos A es equivalente a restar X2 menos X1. Y ese X2 menos X1 es lo que llamamos un delta de X. O sea que conclusión, este delta de X no es más que calcular la distancia que hay desde el origen hasta X2 menos el origen hasta X1 y lo que llamamos delta X. Y lo mismo ocurre con delta de Y. Entonces, aquí el delta Y sería coger el valor de Y2, que es la distancia que hay desde el origen hasta Y2, y réstele la distancia que hay desde 0 hasta Y1. Y a eso tenemos los valores de delta de X, que es la distancia horizontal, y delta de Y, que es la distancia vertical. Y noten ustedes el tipo de figura que se está construyendo allí. Esto es un triángulo rectángulo. Y recuerden ustedes que a un triángulo rectángulo, ¿qué se le puede aplicar? El famoso teorema de Pitágoras. Entonces, si le aplicamos el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, pues ¿qué diríamos? Pues que la hipotenusa, que es L al cuadrado, es igual al primer cateto, que es delta de X al cuadrado, más el segundo cateto, que es delta de Y al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo. Pero como yo lo que quiero averiguar es la longitud, esta L solita, entonces le quitamos este cuadrado a L como, pues sacándole raíz cuadrada a ambos lados y llegamos a esta expresión. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Un juego únicamente algebraico que vamos a hacer en el interior de la raíz. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el término delta de x al cuadrado. Entonces, cuando yo factorizo delta de x al cuadrado dentro de el radical, pues me quedaría así, que delta de x cuadrado es factor de 1 más, como este término no tiene delta de x al cuadrado, pues hay que colocarlo en el denominador. Noten ustedes que la igualdad no se altera. ¿Por qué? Porque si yo destruyo, Diego Pulgarín, si yo destruyo este corchete que aparece, espérate, se me está saliendo sarria,
Listo. Miren, si Pero, yo, ya, bueno, tengo el internet mal, entonces, listo, a ver, tranquilo, no hay problema. Entonces, mire, cuando yo destruyo este corchete delta de x cuadrado por 1, pues obtengo de nuevo el delta de x al cuadrado. Y si multiplico este delta de x al cuadrado por el segundo término, pues los delta de x cuadrado se cancelan y me quedaría el delta de y al cuadrado. Eso es para verificar que la factorización haya quedado bien. Ahora, este término delta de x al cuadrado, como está factorizado, recuerden que factor significa multiplicador. O sea que el delta de x al cuadrado está multiplicando el corchete. Entonces, un término que esté multiplicando, yo sí lo puedo sacar de la raíz. O sea que este delta de x al cuadrado, al salir de la raíz, sale como delta de x. Aquí lo tenemos, delta de x. ¿Y qué quedaría dentro de la raíz? Lo que quedaría dentro de la raíz es todo lo que está dentro de el corchete, que es 1 más delta de y cuadrado sobre delta de x cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerde que estos deltas eran las distancias grandotas, ¿no? Este delta x es la distancia horizontal grandota y este delta y es la distancia vertical grandota. Pero, ¿qué ocurre cuando yo calculo los límites cuando esas distancias delta de x tienden a cero? Porque si este delta de x tiende a cero, entonces porque este delta de y también debe tender a cero. ¿Eso qué significa? Pues que yo estoy acercando este segundo punto sobre toda esta curva que está pintada de rojo, yo la estoy acercando lo más que pueda al punto inicial. ¿Para qué? Para que me queden ese delta de x y delta de y tendiendo a cero. Entonces, cuando uno calcula un límite que estas distancias tienden a cero, uno ya está hablando de diferenciales. Entonces aquí estos deltas, o sea, estos triangulitos que representan la letra D, se convierten en la letra D minúscula para los diferenciales. Miren que la única diferencia es los deltas de la ecuación anterior se convierten en diferenciales. Y si esto queda convertido en una ecuación diferencial, pues yo ya no puedo hablar de la longitud total, sino que tengo que hablar de un diferencial de longitud. ¿Listo? O sea que aquí un diferencial de longitud sería igual a esa misma expresión, pero donde todos los deltas se convirtieron en diferencial. Ahora ya lo que viene es integrar. Cuando yo voy a integrar con respecto a la longitud, pues la longitud cuando empezamos desde aquí, ¿cuánto mide? Puede ser porque este es el punto de partida. O sea que los límites que corresponden a la variable diferencial de L vendrían siendo desde 0 hasta la longitud final, que sería cuando llegue a este otro punto, que sería L. Por eso aparecen los límites de la integral entre 0 y L. Mientras que, si yo voy a integrar la expresión de la derecha, ahí sí debo fijarme en esta de A. Aquí veo que la variable de integración es X. Entonces yo miro aquí en X desde qué valor hasta qué valor va. Entonces en X va desde A hasta B y por eso es que aparece la integral aquí evaluada entre A y B. Entonces, esta es una forma de expresar, digamos, la ecuación que me permite calcular la longitud de un arco entre un par de puntos. Pero ojo que en esta expresión hemos tomado como variable diferencial x. Ahora, ¿qué siempre va a ser x? No. Yo podría cambiar la variable de integración, cambiar esa x por y. Entonces, aquí ven, ahí aparece en la parte inferior cómo se hace el cambio. En función de y, ¿cómo quedaría la expresión anterior? Pues la expresión para la longitud, la integral, eso no va a cambiar, esto sigue siendo lo mismo. ¿Listo? Pero noten ustedes cuando ya voy a integrar, pero con respecto a y, miren. Primero, cuando sea con respecto a y, los límites de la integral yo ya no los busco en x, ya no serían a y b, sino que en y, ¿cuáles serían aquí? Vean, serían c y d. O sea que aquí la integral va desde c hasta D. Y lo otro que va a cambiar es la ecuación diferencial que está dentro del radical, que ya no es de y sobre de x, sino al contrario, de x sobre de y. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta la diferencia que hay entre este par de expresiones, ¿no? La primera es cuando yo estoy calculando la longitud tomando como referencia la variable de integración x. Y esta segunda es la misma expresión para calcular la longitud de un segmento de una curva o de cualquier parte digamos, de una función, pero cuando yo tomo como referencia la variable y. Aquí tienen que tener cuidado desde que esta variable y altera el orden como usted tome la ecuación diferencial y los límites de la integral.